Yo no sabía que mi mejor amiga era capaz de esto. Hola, me llamo Daniela. Tengo 24 años, trabajo como asistente administrativa en una empresa de logística y, aunque no es el trabajo de mis sueños, me da la estabilidad que necesito mientras sigo estudiando en las noches. Vivo en un departamento pequeñito en el centro con vista a unos árboles que en primavera se ven hermosos. Mi vida no tiene grandes lujos, pero me considero una persona tranquila, fiel y entregada a quienes quiero. Y hasta hace muy poco creía que eso era suficiente para tener una vida más o menos en paz. Mi novio se llama Martín. Llevábamos juntos casi 3 años. Nos conocimos en la universidad y fue uno de esos romances que nacen despacito, como amistad primero. Él siempre fue muy atento, inteligente y simpático, aunque tenía ese toque medio frío que yo confundía con madurez. Me acostumbré a eso. A no recibir muchos mensajes, a que a veces no quisiera hablar de su día, o que simplemente necesitara espacio. Decía que era su forma de ser, y como yo sí soy muy demostrativa, decidí no forzar nada. Uno entrega amor como le gustaría recibirlo, ¿no? Y luego está Valeria. Mi mejor amiga desde el colegio. Siempre fue de esas chicas carismáticas que donde llega, brilla. Todos los tipos la miraban, y ella lo sabía. Pero entre nosotras nunca hubo competencia, o eso creía. Nos contábamos todo. Bueno, casi todo. Había cosas que yo notaba, gestos, silencios, miradas que duraban un poco más de la cuenta, y que ella pasaba por alto. Pensaba que solo era mi cabeza exagerando porque a veces me sentía insegura. Martín y Valeria se llevaban bien. Muy bien. Desde el principio. Ella fue la que más lo animó cuando recién comenzamos a salir. Te hace bien, me decía. Se nota que te quiere. Y sí, al principio él me escribía cartas, me cocinaba cosas ricas cuando yo tenía jornadas largas, y me acompañaba en mis crisis existenciales cuando dudaba de mi carrera. Pero eso fue bajando. De a poco. Como si algo se apagara. Y yo justificándolo todo. Me acuerdo perfecto de un fin de semana que salimos los 3. Fue un asado en casa de unos amigos en común. La pasamos increíble, pero hubo un momento muy corto en que los vi a los dos en la cocina. Él le tocó la espalda de una forma, no sé cómo explicarlo, pero no fue inocente. Y ella sonrió, pero al notar que yo los miraba, desvió la mirada al tiro y cambió de tema. Me incomodó. Mucho. Pero no dije nada. Me quedé callada porque tenía miedo de sonar paranoica. Porque una parte de mí quería creer que era imposible que algo así estuviera pasando. No entre ellos. No conmigo. Después de eso empecé a observar más. A notar pequeñas cosas. Que ella ya no me preguntaba por Martín. Que él evitaba mencionarla. Que los dos se ponían nerviosos si yo sacaba alguna historia donde apareciera el otro. Pero lo que realmente me dejó con un nudo en el estómago fue lo que pasó hace poco, cuando revisé sin querer el celular de Martín mientras él dormía. No estaba buscando nada. Solo quería poner una alarma porque el mío se había quedado sin batería. Pero apenas desbloqueé, una notificación de WhatsApp apareció en pantalla. Era Valeria. No decía mucho. Solo, ¿estás seguro de que Daniela no sospecha nada? Sentí que me faltaba el aire. Que el mundo se me cerraba. Me temblaban las manos. No quise abrir la conversación. No esa noche. No ahí. Cerré el celular, me acosté junto a él, y fingí que dormía mientras las lágrimas me caían solas. Esa fue la primera vez que pensé, ¿y si todo este tiempo me estaban viendo la cara? ¿Y si las personas en las que más confiaba eran las que más me estaban traicionando? Desde ahí ya no pude mirar igual a ninguno de los dos. Pero lo peor, es que eso era solo el comienzo. Esa noche no dormí. Me quedé acostada al lado de Martín, con el celular en la mano, la pantalla apagada y la cabeza a mil. Pensando en ese mensaje. En cómo Valeria podía escribirle eso sin siquiera dudar. ¿Cómo que si estaba segura de que no sospechaba nada? ¿Nada de qué? El corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Y él ahí durmiendo como si nada, abrazado a mí, como si todo fuera normal. Al día siguiente me levanté temprano, mucho antes de que él despertara. Me metí al baño, me miré al espejo y me sentí ridícula.
Me vi los ojos hinchados, la cara pálida, y pensé, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué me estoy quedando callada? Pero no pude decir nada. Salí del baño, preparé el desayuno como si todo estuviera bien, le di un beso en la mejilla, y me fui a trabajar como cualquier otro día. Solo que ya nada era igual. Empecé a ver cosas que antes ignoraba. Mensajes eliminados en WhatsApp. Conversaciones vacías. Capturas de pantalla sin contexto en su galería. Una vez vi una foto que claramente era de mi departamento, pero no había nadie en ella. Solo mi sofá con una copa de vino sobre la mesa, y una bufanda que no era mía. Le pregunté qué era eso y me dijo que había estado solo, que puso música y se sirvió algo para relajarse. Que seguramente había confundido una bufanda suya con alguna mía. Me lo dijo con tanta seguridad que por un momento dudé de mí misma. Valeria, por su parte, empezó a comportarse muy raro. Ya no me hablaba tanto. Cuando le escribía, me respondía con monosílabos o me decía que estaba ocupada. Y si le proponía vernos, siempre tenía una excusa. Estoy full con la pega, tengo un dolor de cabeza horrible, me vino justo ahora y ando insoportable. Una vez incluso me dijo que estaba en la casa de su prima, pero subió una historia en Instagram en lo que parecía ser un restaurante. Y lo peor, en el reflejo del vidrio se alcanzaba a ver a alguien que se parecía mucho a Martín. No era claro, pero tenía su chaqueta. Su maldita chaqueta de mezclilla con cuello de pelito blanco. Esa que yo misma le regalé para su cumpleaños. No dije nada. Pero esa noche no pude contenerme y me metí al Instagram de Valeria con una cuenta falsa. Le mandé solicitud y me aceptó al tiro. Empecé a mirar sus historias destacadas, sus etiquetas, sus fotos más antiguas. Nada comprometedor. Pero sí empecé a notar que había comentarios de Martín en muchas publicaciones. Algunos viejos, pero otros más recientes. Comentarios como la más guapa siempre o te ves increíble hoy, cosas que jamás me había dicho a mí en meses. Y luego el día que me partió el alma, fue cuando lo invité a una comida familiar y me dijo que no podía porque tenía que quedarse hasta tarde en el trabajo. Me dolió, pero lo entendí. O eso pensé. Porque esa noche, cuando estaba con mi familia, mi prima Javiera me preguntó si era verdad que Martín había salido con Valeria. Me quedé helada. Le dije que no sabía nada de eso. Y ella, sin filtro, me mostró una historia que subió una amiga suya, donde se veía a Valeria y Martín juntos en una terraza. No se estaban besando, pero estaban demasiado cerca. Demasiado cómodos. Ese día llegué a mi casa con una mezcla de rabia y tristeza que no sé cómo describir. Me encerré en mi pieza, apagué las luces y lloré como no lo hacía hace años. No era solo la traición. Era la humillación. La impotencia de saber que los dos estaban jugando conmigo y que todos, menos yo, parecían notarlo. A la mañana siguiente tomé una decisión. Ya no iba a quedarme de brazos cruzados. No iba a seguir esperando a que ellos se delataran solos. Si quería saber la verdad, iba a tener que buscarla. Así que me armé de valor y empecé a planear cómo desenmascararlos. Porque algo dentro de mí ya no quería respuestas, quería justicia. Y si ellos creían que podían engañarme sin consecuencias, no tenían idea de con quién se estaban metiendo. Esa semana me hice la tonta. Le sonreí a Martín como si todo estuviera bien, le escribí mensajes dulces, incluso le cociné su plato favorito. Todo para que bajara la guardia. Mientras tanto, le dije a Valeria que la extrañaba, que sentía que nos habíamos distanciado y que quería invitarla a dormir a mi departamento como en los viejos tiempos. Al principio dudó, pero al final aceptó. Lo más irónico es que me abrazó al llegar como si nada, con esa sonrisa de siempre, como si no tuviera nada que ocultar. Yo ya tenía todo preparado. Instalé una cámara en la lámpara del living. Una mini cámara que había comprado por Mercado Libre, de esas que graban en HD y se conectan al celular. Le había dicho a Valeria que iba a salir temprano al día siguiente, pero que podía quedarse el resto del fin de semana si quería. Incluso le dejé una copia de las llaves por si se le antojaba algo del súper. Me fui con el corazón apretado, sintiéndome una estúpida por tener que hacer todo esto para saber si mi mejor amiga y mi novio me estaban cagando. Me fui a casa de mi prima Javiera. Le inventé una excusa, pero ella sabía que algo pasaba. Esa noche no pude dormir.
Cada hora revisaba la app de la cámara, pero no había movimiento. Hasta que al día siguiente, pasadas las 3 de la tarde, recibí la notificación. Movimiento detectado. Me metí de inmediato a la aplicación. La imagen era clara. Valeria estaba sentada en el sofá con el pelo mojado, usando una polera que yo sabía que era de Martín. Unos minutos después él entró al departamento. Sin tocar la puerta. Sin avisar. Como si fuera su casa. La saludó con un beso. No en la mejilla. Un beso lento. Cómplice. Y después se sentó a su lado como si nada. Ella se acurrucó en él y empezaron a reírse viendo algo en el celular. Sentí una punzada en el estómago. Cerré los ojos y traté de respirar, pero era inútil. Me temblaban las manos. La rabia me subía por el pecho. Y luego vino lo peor. Empezaron a hablar. La cámara no tenía buen audio, pero entendí suficiente. Ella le decía algo como si supiera que estás aquí, se muere, y él le respondió por eso me gusta esto, porque es nuestro secreto. Después él se paró, fue a la cocina y sacó una botella de vino. Usó las mismas copas que habíamos comprado juntos en nuestra primera escapada a la playa. Las mismas. En ese momento todo dentro de mí se rompió. Sentí una mezcla de rabia, dolor, asco, traición, no sé. Quería romper todo. Gritar. Ir directo allá y enfrentarlos. Pero no lo hice. Cerré la aplicación, apagué el celular y me quedé en silencio. Lloré sí, pero no como otras veces. Fue un llanto distinto. Uno más seco. Más frío. Como si ya no quedara nada dentro de mí. Javiera me encontró en el sillón, hecha un ovillo, con la cara pálida. Me abrazó sin preguntar. Le mostré el vídeo. Me pidió que los enfrentara, que no podía dejarlo así. Pero yo tenía otro plan. Porque ese vídeo, esa prueba, esa traición, no iba a quedarse solo en mi teléfono. Ellos creyeron que podían jugar conmigo. Que podían usar mi confianza como si fuera un chiste. Así que me levanté, me sequé la cara, me miré al espejo y dije en voz alta, esto no se queda así. Porque si ellos pensaban que eso era lo peor que podía pasar, no tenían idea de lo que les esperaba. Al día siguiente me levanté temprano, como si fuera cualquier domingo. Me vestí tranquila, me tomé un café y revisé el vídeo unas 3 veces más, solo para asegurarme de que no estaba exagerando. Cada vez que lo veía sentía más bronca, más rabia acumulada. Pero no quería armar un escándalo cualquiera, no. Quería que ellos sintieran exactamente lo mismo que yo sentí cuando vi ese vídeo. Así que les mandé un mensaje a ambos. A Valeria le dije que necesitaba hablar urgente con ella, que pasara a la casa en la tarde. A Martín le inventé que estaba enferma, que me dolía el estómago y que me sentía débil, que necesitaba que me llevara unas pastillas. Ambos confirmaron. Ninguno se imaginaba lo que venía. A las 5 en punto, Martín llegó primero. Venía con una bolsita de farmacia y una cara de preocupación tan falsa que me daban ganas de escupírsela. Lo hice pasar, me senté en el sofá y le dije que esperara, que alguien más venía. Me miró raro, pero no dijo nada. A los 5 minutos sonó el timbre. Era Valeria. Abrió con su tono de voz dulce, como si de verdad estuviera preocupada por mí. Pero al entrar y ver a Martín ahí parado, se quedó helada. Lo miró, luego me miró a mí y dijo, ¿qué está pasando? Yo me paré, cerré la puerta, respiré profundo y les solté, ustedes me están cagando. A mí. A la persona que más confiaba en ustedes. Martín frunció el ceño como si no entendiera. Valeria puso esa cara de víctima que también le sale. ¿Qué dices?, preguntó ella. Saqué mi celular y les mostré el vídeo. El momento exacto en que se besaban. Cuando se reían. Cuando brindaban con mis copas. La cara de Martín se desfiguró. Empezó a balbucear algo como, esto no es lo que parece. Valeria solo se quedó callada, mirando el suelo. No lo que parece, le dije, casi riéndome. Entonces, ¿qué es, un ensayo para una obra de teatro? Porque te aseguro que yo no estoy actuando. Me dolía hasta el alma, pero no iba a dejar que me vieran débil. Dani, perdón, dijo Martín, dando un paso hacia mí.
Fue un error, yo estaba confundido, tú y yo estábamos mal y... Mal, lo interrumpí. Y por eso decidiste acostarte con mi mejor amiga en mi casa, ¿eso fue lo que hiciste cuando me dijiste que estabas trabajando horas extra? Qué conveniente que tu turno terminara en mi cama con ella. Valeria intentó defenderse. No era la idea que pasara así, yo también me sentía sola, tú ya no eras la misma conmigo, siempre estabas distante y... Y por eso te metiste con mi novio, le grité. Esa es tu justificación, que me sentía mal, ¿sabes cuántas veces te abrí la puerta de mi casa llorando por él, y tú mientras tanto ya te la sabías de memoria porque te acostabas con él cuando yo no estaba? Los dos empezaron a hablar al mismo tiempo. Que fue un error. Que fue solo una vez. Que no sabían cómo frenarlo. Que no querían hacerme daño. Que me querían. Me querían. Como si eso justificara todo. Y ahí fue cuando solté la bomba. Sé que no fue solo una vez. Tengo más de un vídeo. Mensajes. Historias. Capturas. Llevan meses viéndose. Y no solo eso, me acerqué a Valeria y le dije en voz baja, pero firme, también sé que estás embarazada. Y no es de Martín, ¿verdad? Ella se puso pálida. Martín me miró confundido. ¿Qué preguntó? ¿Estás embarazada? Valeria no respondió. Se quedó paralizada. ¿De quién es?, insistió Martín. Pero ella no decía nada. Yo di un paso atrás y los miré a los dos. Vaya pareja. Uno me miente en la cara y la otra esconde un embarazo como si fuera un pendiente sin importancia. Me traicionaron, jugaron conmigo, me trataron como una idiota. Pero ahora van a saber lo que es sentir que te derrumban el piso. Tomé mis llaves, abrí la puerta y les dije con calma, los dos se van. Ahora. Antes de que yo les enseñe de verdad lo que es estar jodidos. Esto recién empieza. Les juro que se van a arrepentir. Y mientras los veía salir, cada uno por su lado, supe que todavía quedaba mucho por descubrir. Porque si ella ocultó algo tan grande, ¿qué más no sabían ni siquiera entre ellos? Y ahí fue cuando decidí ir más lejos. Porque lo peor, es que todavía no se habían enterado de todo lo que yo sabía. Cuando cerré la puerta detrás de ellos, el silencio fue lo más ruidoso que había sentido en mi vida. Me quedé parada ahí en el pasillo, sola, como si recién me estuviera cayendo la ficha de todo lo que había pasado. Como si recién mi cuerpo procesara que todo lo que vi, lo que escuché, lo que sentí, era real. Me senté en el piso frío, me abracé las rodillas y me dejé caer. No lloré como antes, no grité. Solo me quedé ahí con una tristeza tan pesada que ni el aire entraba bien en mi pecho. Esa misma noche se lo conté todo a mi prima Javiera. Fue la única persona que no me soltó en ningún momento. Me ayudó a limpiar el departamento, a borrar cada rastro de ellos, a cambiar las sábanas, a sacar las copas, incluso me acompañó a sacar las fotos que tenía con Martín del mueble del living. Una por una, las rompí en silencio y las tiré al basurero. Fue como enterrar un cuerpo. El cuerpo de una historia que ya no quería que me definiera. Al día siguiente me empezaron a llegar mensajes. Primero de amigas en común, preguntándome si era verdad lo que se rumoreaba. Algunas lo hacían por morbo, otras genuinamente preocupadas. Y luego, como era de esperarse, el escándalo se regó como pólvora. Una de las chicas del grupo había visto salir a Valeria de mi edificio ese mismo día, y otra había escuchado a Martín decir en una fiesta que estaba confundido entre dos mujeres. Todo el mundo opinaba. Algunos me decían que ya lo sospechaban, otros que no podían creerlo. Pero lo que más me dolió fueron los silencios. Personas que yo consideraba amigas se quedaron calladas. No me escribieron, no me defendieron, ni siquiera se tomaron la molestia de preguntarme cómo estaba. Incluso una del grupo empezó a compartir historias de Valeria con comentarios tipo, las cosas pasan por algo, como justificando lo que había hecho. Ahí entendí que no solo había perdido a un novio y a una mejor amiga. Había perdido toda una red de personas que resultaron ser solo decorado. Pero también pasó algo inesperado. Una amiga que hace años no veía, Catalina, me escribió. Me dijo que ella también se había alejado del grupo por cosas parecidas. Que Valeria le había hecho algo muy similar con un ex suyo, pero que no lo había querido contar porque nadie le creyó en su momento.
Hablamos por horas. Me sentí escuchada por primera vez desde que todo estalló. Y fue ella quien me dijo la frase que se me quedó clavada: lo que perdiste fue una ilusión. Lo que estás recuperando ahora es tu dignidad. Pasaron los días y Martín intentó contactarme varias veces. Me mandó mensajes larguísimos, audios llorando, diciendo que había cometido el peor error de su vida, que se sentía perdido, que me extrañaba. Valeria también escribió, pero con ese tono pasivo-agresivo que siempre tuvo: sé que estás dolida, pero no todo es como tú lo viste. Hay cosas que no sabes. Ese mensaje me dejó pensando. ¿Qué cosa no sabía? ¿Qué más podían estar escondiendo después de todo? Decidí no responderles a ninguno. Bloqueé sus números, eliminé sus redes, pero el bichito de la duda ya estaba dentro de mí. Porque si después de todo lo que hicieron todavía había cosas que no sabía, entonces esto no había terminado. Fue ahí cuando abrí el chat de la cámara que había instalado. Recién me di cuenta de que los archivos se guardaban en la nube. Y que por defecto el sistema grababa hasta 5 días atrás. Me puse a revisar los vídeos antiguos, uno por uno, aunque me doliera el alma. Y entonces lo vi. Había un clip de 3 días antes del escándalo. Martín entraba al departamento. Solo. Hablaba por teléfono. Se sentó en el sofá nervioso y dijo algo que me heló la sangre: sí, ya lo tenemos listo. En unos días más le decimos todo y ahí se termina. ¿Le decimos todo a quién? ¿Termina qué? Mi corazón empezó a latir fuerte otra vez. Porque si estaban planeando decirme algo, y no era sobre su relación, entonces había otra cosa más. Algo peor. Algo que todavía no había descubierto. Y esta vez no iba a esperar a que me lo contaran. Iba a encontrarlo por mi cuenta. Aunque doliera. Aunque me rompiera de nuevo. Porque ya no era solo traición. Era una conspiración completa. Y yo estaba dispuesta a llegar al fondo. Finalmente descubrí lo que estaban tramando. Revisando los vídeos antiguos, los audios de la nube, incluso algunos correos que Martín había dejado abiertos en su computador cuando aún venía a casa, encontré todo. No solo me estaban engañando sentimentalmente. Estaban planeando irse juntos a otra ciudad. Una nueva vida, según ellos. Y lo más enfermo, habían empezado a buscar departamento con mi nombre como aval. Sí. Tenían copias de mis documentos, acceso a mi clave única, a cosas que yo misma les había compartido sin pensar que terminarían usándolas para joderme. Me senté horas mirando todo eso. Haciendo capturas, anotando fechas, armando una carpeta con todo. Una parte de mí quería ir a la policía. Otra quería exponerlos públicamente. Pero al final decidí que el mejor castigo para ellos no era el escándalo. Era el silencio. La indiferencia. Que supieran que ni con toda su manipulación pudieron romperme. Bloqueé a todos. Cambié mis claves, mi firma electrónica, borré mis fotos de Instagram, cerré mi Facebook por un tiempo. No porque me avergonzara de lo que pasó, sino porque necesitaba limpiarme. Vaciar todo lo que ellos tocaron. Volver a empezar. Sin rastros. Me fui unos días fuera de la ciudad. A la casa de campo de una tía que apenas veía, pero que me abrió las puertas sin hacer preguntas. Me pasé las tardes leyendo, cocinando, llorando un poco, riendo también, sintiéndome sola, pero libre. Porque ya no tenía que fingir. Ya no me dolía tanto. Me dolía, claro. Pero de una forma distinta. Como cuando una herida está sanando y empieza a picar. Después de unas semanas volví. Retomé el trabajo, me reencontré con Catalina, con Javiera, con otras personas que sí valen la pena. Empecé a mirar a mi alrededor con otros ojos. A darme cuenta de que muchas veces uno idealiza tanto el amor, la amistad, que se olvida de mirar los hechos. Yo los excusé tanto tiempo. Justifiqué sus actitudes, sus ausencias, sus silencios. Me dije que era normal. Que así era el amor. Que así eran los amigos de toda la vida. Pero uno no tiene por qué aceptar migajas cuando da banquetes. Martín y Valeria desaparecieron. Supe que lo de ellos no duró. Que él la dejó después de un mes. Que ella perdió el trabajo. Que incluso se pelearon por plata.
Nada de eso me alegró. Pero tampoco me importó. Porque lo que viví con ellos ya no tiene lugar en mi vida. Solo está archivado como una lección. Hoy, mientras grabo esto, me doy cuenta de que no estoy contando esta historia por venganza ni por lástima. La cuento porque tal vez alguien que está escuchando está en una relación parecida. Con amigos así. Con un presentimiento que le dice esto no está bien y lo ignora. A esa persona le digo, confía en tu intuición. El amor no duele así. La amistad no hiere así. Y si algo no se siente correcto, probablemente no lo es. Yo estuve rota. Perdida. Traicionada. Pero también me reencontré. Me miré al espejo y me dije, no vas a dejar que te hundan. No por ellos. No por nadie. Y aquí estoy. Viva. Más fuerte. Y con una paz que ni ellos ni nadie me va a volver a quitar. Porque a veces perderlo todo es la única forma de encontrarte de nuevo. Y eso, no me lo quita nadie.